¿Qué tal? Y bienvenidos una vez más a este su cotorro. Yo soy Hamlet Espinosa, y vamos a seguir viendo parte de una historia que vimos la semana pasada, el episodio pasado, referente a la vida de Isaac. ¿Sí? Y el nacimiento de Isaac lo vamos a ver de un punto de vista un poquito diferente. Y vamos a ver un suceso que pasó justo después de lo que vimos la semana pasada, que no terminamos de ver aquella vez, que es el pacto de Abraham y Abimelech. Sí, estos son los versículos del 22 al 34 de Génesis 21. Recordamos el contexto. El contexto es que tenemos a un hombre que se llama Abraham, que está esperando que nazca su hijo, y por fin está aquí. Pero quisiera sugerir dos ideas principales sobre este nacimiento, y más allá del nacimiento, sobre esta persona de Isaac. Creo que hice referencia a eso la semana pasada, de cómo este hombre, este niño, es un tipo de Cristo, una especie de Cristo, una sombra del Cristo. ¿Qué me refiero con eso? Vamos a Hebreos 8 y Hebreos 10 en el Nuevo Testamento. Hay dos frases que quisiera que tomáramos en cuenta en este momento. Hebreos 8, 5, desde el 4. Dice: así que si estuviese sobre la tierra, ahorita vemos quién, dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. ¿Sí? Dice: así que si estuviese sobre la tierra, esta persona, Cristo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven. ¿Sí? ¿Quiénes? Los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué está diciendo? Que hay hombres, sacerdotes, que están haciendo una función terrenal, una serie de actividades, una serie de acciones. Dice: estas cosas y estas personas sirven, versículo 5, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Sí? Hay algo celestial, que aquí en la tierra tenemos algo que es una figura de algo que está en el cielo, una sombra de algo que está en el cielo. Yo ahorita tengo una luz aquí muy fuerte, y atrás de mí, si están viendo el video, si estás escuchando el audio no lo vas a ver, pero si estás viendo el video, atrás de mí está mi sombra, y si yo me muevo por un lado, si yo me muevo por el otro, como es natural con cualquier sombra, pues la sombra me sigue. Si tú vas caminando por la calle y ves, estás por doblar una esquina y el sol está brillando, y ves la sombra de alguien que viene del otro lado de la esquina, pues vas a saber que viene alguien ahí. Tal vez, depende de la ubicación del sol, te das una idea de qué tan alta es la persona, de qué complexión. Tal vez, si el sol está dando de lado, pues parezca ser una persona muy grande, y después la ves y resulta ser una persona bajita, etcétera, etcétera. Pero nos da una referencia y una idea de que ahí hay algo, ¿sí?, que viene detrás de, ¿sí?, algo que se le parece, algo que tiene la misma, como dice aquí, figura, ¿sí?, figuras y sombras. Dice, entonces está diciendo, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Sí? Capítulo 10 del mismo Hebreos 10:1. Y ahora está hablando de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es esta serie de mandamientos que Dios le dio a Moisés en el templo. Y después Moisés, los 10 mandamientos pues son la ley, y luego hay un montón de más mandamientos que otros libros que también Moisés escribió hablan acerca de qué hacer aquí, qué hacer acá y demás. Y el pueblo de Israel tenían un montón de mandamientos que era su ley, que tenían que guardar para estar bien delante de Dios. Entonces, hablando de esa ley, dice: porque la ley, versículo 1 del capítulo 10 de Hebreos, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfectos a los que se acercan. Otra vez, la ley tiene algo, tiene la sombra de los bienes venideros, ¿sí? Tiene, como hablamos ahorita, esta imagen, esta idea de, ¿sí?, esta anticipación de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿sí?
Básicamente dice, la ley nos sirve de algo, nos sirve para saber que hay algo más allá, así como una sombra nos sirve para saber que hay algo más allá, así como una figura de algo más nos hace entender que esa figura está haciendo referencia a algo. Dice la ley tiene la sombra de los bienes venideros, o sea, va a venir algo que nos va a explicar qué es la ley, nos va a hacer entender la ley por completo, ¿sí? Así como mi sombra no te sirve para entender todo lo que pudiera ser yo, ¿sí? Tal vez te diga que estoy flaco y en realidad estoy gordo, ¿sí? Y cuando ves a la persona, cuando me ves a mí, dices, mira, por tu sombra pensé que estabas bien flaco, pero resultaste estar bien gordo, ¿sí? Dice, la ley es así, tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Y porque tiene esa sombra y no la imagen, ¿sí? No tiene la realidad completa, no puede, por los sacrificios, por las ordenanzas, por las tradiciones que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ¿sí? ¿Qué está diciendo Hebreos? Está diciendo Hebreos, esta ley es imperfecta. Tiene que venir algo después que sí haga perfectos a los que se acercan, ¿sí? Nada más para terminar la idea, dice el 2, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados, ¿sí? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? Versículo 12, pero Cristo, ¿sí? Pero Cristo. Y esta palabrita pero, que es tan preciosa o tan fea, dependiendo del contexto en el que esté, que destruye todo lo que viene antes, ¿sí? Oye, es que sí te quiero mucho, pero está esta interferencia que no me permite quererte. Entonces se destruyó todo lo que venía antes. Oye, es que sí le quiero entrar al negocio, pero no puedo por esta razón. Oye, que yo te quiero y te admiro y X o Y, o sí, están todas las condiciones perfectas para emprender aquello, para irnos de viaje, X o Y, no sé. Pero, y ese pero destruye todo. Y aquí dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y nos dice que Cristo es esta imagen misma de las cosas a las que la ley hacía referencia. Nos viene diciendo, la ley es la sombra de un bien venidero, ¿sí? Y luego nos dice, Cristo es ese bien venidero. Y nos dice, la ley no puede hacer por los sacrificios, no puede hacerlos perfectos a los que se acercan. Y nos dice, Cristo sí puede hacernos perfectos a los que se acercan. Dice el 10.2, dice, la ofrenda, la ley, ¿sí? Tiene que estar siendo ofrecida una y otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, de los animales que iban a ofrecer, no pueden quitar los pecados, ¿sí? Dice el 12 que acabo de leer, dice, habiendo ofrecido Cristo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay un resultado de eso. Hay un resultado de que ese bien venidero esté aquí, dice el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ¿sí? Acerquémonos con corazón sincero a Dios. La ley tenía estas sombras y mataban un animal y la sangre de ese animal pretendía limpiar los pecados de las personas, pero tenían que ofrecer una y otra vez, sacrificios tras sacrificios por dos razones, porque el sacrificio, el animalito, solo era una representación de algo que iba a venir, y la persona que ofrecía, ¿sí?, no era perfecta. Entonces el sacerdote, que leíamos en el capítulo 8, ofrecía, hacía una serie de cosas en algo que era una figura y una sombra de algo celestial. Pero él no era perfecto, y él tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, y luego ofrecer sacrificios por el pueblo, y luego volvían a pecar, y lo tenían que volver a hacer. Y dice, pero llegó Cristo, que no peca, que es perfecto, y que no solo ofreció sacrificio por sí mismo, para limpiarse y luego ofrecer un sacrificio por el pueblo, sino que él se ofreció a sí mismo, perfecto como era, por el pueblo, ¿sí? Y dice que él sí nos hace perfectos. Esa es la idea
de una sombra, de una figura, de algo que viene después. Génesis tiene muchos de estos. Génesis tiene muchos de estos. Ya vimos varios. Vimos un animalito en Génesis 2 que Dios mata para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? En Génesis 2, Adán y Eva pecan, comen del árbol, del árbol prohibido y se visten con hojas de higuera. Y si no te acuerdas, lo vimos hace tiempo, ahí está, búscalo en los archivos. Ellos pecan y agarran hojas de higo que raspan, que son incómodas, y se visten y se tapan las desnudez. ¿Y qué hace Dios? Dios mata a un animal y le quita la piel y los viste. ¿Sí? Y no nos dice Dios fue y mató a un animalito, pero dice que los vistió con pieles. ¿De dónde sacó las pieles? Pues de un animal que tuvo que matar. Y esa piel, esas pieles con las cuales Dios los vistió, hacen medianamente esto que leímos en Hebreos. Hacen perfectos para acercarse a Dios, a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se escondían y decían, no, Dios no nos vaya a ver, Dios va a saber que estamos desnudos, Dios va a saber que pecamos, entonces escóndete, porque no puedo llegar a Dios. ¿Sí? Tenemos en lo que llevamos hasta aquí a Caín y Abel. ¿Sí? Caín y Abel, tenemos a Caín y Abel, dos hombres que llegan a ofrecer ante Dios. Y uno de ellos llega ofreciendo el fruto de su trabajo. Nos acordamos, otra vez te invito a que lo vayas a escuchar si no lo has escuchado, que la tierra que Adán labraba estaba maldita por Dios, y espinas y cardos te va a producir porque me desobedeciste y demás. ¿Sí? Y Caín llega con el fruto de su trabajo, fruto de una tierra maldita. Y llega Abel a ofrecer ¿qué? Un animalito, que hacía referencia a que un sacrificio de Caín, fruto de la tierra, hacía referencia a la tierra maldita por Dios, y el sacrificio de Abel traía y hacía referencia a la obra misma de Dios para redimir a sus papás, para hacerlos aceptos delante de él. Y curiosamente Dios acepta a Abel y a Caín no. Caín se enoja, mata a Abel. Y dice que Dios llegó con Caín y le dijo, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dice Hebreos, el mismo libro que leímos ahorita, que la sangre de Cristo clama mejor que la sangre de Abel. ¿Sí? Desde la tierra clama, y es mejor porque clama algo diferente que creo que vimos en ese tiempo. ¿Sí? Tenemos a Noé que construye un arca. ¿Sí? Construye un arca, y quien cree en ese mensaje, que para ese entonces era loco, estaba raro, era fumado, era algo completamente fuera de lo común, creía en esa arca que tenía una entrada, nada más, cuya puerta fue cerrada por Dios, cuyo diseño fue hecho por Dios, y era salvo. Y luego tenemos a un hombre, justo después de la historia de Noé, que se llama Abraham. Y hemos venido criticando al pobre Abraham de aquí para allá. Y tiene un hijo prometido. Y tarda 25 años en recibir la promesa. ¿Sí? Tarda 25 años en que por fin Dios le cumple la promesa de Isaac. Y lo vimos la semana pasada. Dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 3. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Sí? Un hijo, unigénito, tenía Abraham con Sara. Un hijo prometido, cuyo nacimiento tardó años en realizarse. ¿Sí? Tal como Isaac tardó años, así el Cristo tardó años en llegar. Tal como era prometida el nacimiento de Isaac, así era prometida el nacimiento del Mesías. ¿Sí? Promesas cumplidas en ambos. Y aquí tengo mi lista de cosas. Eran hijos únicos, eran prometidos, eran milagrosos. ¿Sí? Todo la historia de Sara es una mujer que no puede tener hijos, una mujer estéril, una mujer vieja, de un hombre viejo que ya no deberían de tener hijos, y que Dios abre la matriz de Sara y obra un milagro para que venga Isaac. ¿Sí? Y a la mamá de Jesús, como la conocemos, como la Virgen María, que concibió del Espíritu Santo. ¿Sí? Una intervención divina para que este niño llegue.
¿Qué le dijo Dios a Abraham y a Sara? Le vas a llamar Isaac. ¿Sí? Te voy a dar un hijo a ti de tu mujer Sara, no de Agar, la egipcia, y le vas a llamar Isaac. ¿Qué hizo el ángel que Dios mandó con María? Llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? Y esto es solo antes de nacer. Nace Jesús. Nace Isaac. Y tenemos la historia que ya vimos la semana pasada de Agar e Ismael. Y tenemos a un Ismael, ¿sí?, que dice que, versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, ¿sí?, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y esto es un versículo muy curioso, porque el niño tenía unos 13 años y no sabemos nada de su vida. No sabemos nada de su vida, no tenemos registro alguno de qué hacía Ismael, qué le gustaba hacer, cómo se portaba, si era bueno, si era malo. Génesis no nos platica, no nos dice, ¿sí? No nos viene a decir nada más de él. Más allá que cuando nace Isaac, está este muchacho Ismael burlándose. Chistosito. ¿Sí? Era su hermano, a final de cuentas. ¿Pretendían tener el mismo papá? No pretendían tenerlo, lo tenían. ¿Sí? Y se burlaba de él. Si fuéramos corriendo a los evangelios y tomas la historia del Cristo, nacido de la tribu de Judá, con tíos en la familia sacerdotal, su papá era conocido, su aldea era conocida, iba a Jerusalén, celebraba la Pascua y cumplía todos los requisitos para ser rey de Israel. Y los judíos decían, no tenemos más rey que César. Y Pilato les decía, oye, es que no lo puedo matar, no encuentro nada malo. Y decían, crucifícalo. Oye, te suelto al ladrón, a Barrabás, o te suelto al Cristo, suéltanos a Barrabás. ¿Sí? Y lo cuelgan de la cruz y le ponen un anuncio y dice que le escupían y se burlaban de él. ¿Sí? Le decían, mira, el que dijo que era rey de los judíos. ¿Sí? A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es hijo de Dios, descienda ahora de la cruz. Y se burlaban de él. ¿Sí? Y se suponía que eran, ¿qué? Sus hermanos. Se suponía que eran los que tenían que creer en él. ¿Sí? Su propio pueblo, su propia gente, su propia sangre, rechazándolo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y tenemos este ejemplo también de Ismael con Isaac. Vamos a ver en un momento más, no ahora, la siguiente semana, el capítulo 22. Y tal vez esta es la historia que más conocemos acerca de Isaac, donde Dios voltea a ver a Abraham y le dice, mata a Isaac. ¿Sí? Y Abraham obedece. Y Abraham toma a Isaac y le pone la leña con la que lo iban a matar y le dice, sube ese monte. Tal como los judíos tomaron al Cristo y le pusieron la leña, la cruz de madera que le iban a matar. Y le dijeron, sube ese monte, ve al Gólgota. ¿Sí? Tenemos 3 días de que Isaac comienza a subir ese monte y Dios manda un carnero para que no muera. ¿Sí? Tenemos 3 días en los que el Cristo estuvo muerto hasta que resucitó. Tenemos 2 hombres que acompañaron a Isaac, ¿sí? 2 siervos. Y tenemos 2 ladrones que acompañaron al Cristo en su muerte. Después, curiosamente, Isaac desaparece de la escena después de esa historia. Y volvemos a saber de él hasta que encuentra a su novia. Pero ya me estoy adelantando un poco. Vamos a ver lo que queda de Génesis 21. Leo del 22 en adelante. Dice así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham
ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y aquí tenemos un pequeño símbolo y una pequeña señal de lo que iba a pasar. Tenemos a Abimelech, que de hecho leímos acerca de él el capítulo anterior, y volvemos a leer de Abimelech y de hecho de Ficol también en el capítulo 26. Vamos a llegar ahí algún día. Y tenemos a un hombre que ve que a Abraham le va bien, ¿sí? Y lo dice, oye, te está yendo bien. Veo que Dios está contigo y vengo a hacer un pacto contigo. Veo que ya tienes descendencia. Veo que Dios ya te cumplió lo que te prometió. Y no solo ya te cumplió lo que te prometió, veo que ya tienes heredero. ¿Sí? Y si en el encuentro anterior entre Abimelech y Abraham había pleito, ¿sí? Aquí hay paz. Si en el pleito anterior de Abraham, en el capítulo anterior, en la historia anterior, había entre Abraham y Abimelech una disensión. Oye, Abraham, ¿cómo te atreviste a echarme mentiras? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. Aquí hay comunión. ¿Sí? Y Abraham, muy práctico, le dice: oye, ¿te acuerdas de aquel pozo? ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquel pozo, fulanito? Tus pastores se los quitaron a los míos. Y Abimelech le dice: oye, pues yo no sabía, tú no me dijiste. Pues está bien, agárralo. Y para mí creo que es muy pasajero. Pozo de agua, yo no sé cuántos años tengo sin ver uno. En ese entonces había una realidad, que el que controlaba el agua controlaba la vida, ¿sí? Por eso la importancia de las veces que hemos leído de Agar, la sierva de Abraham, que dice que Dios abrió sus ojos y vio un pozo de agua, ¿sí? Vio agua para no morirse. Entonces aquí hay un pozo de agua que la gente de Abimelech cierra, y Abraham lo reclama como tal. Le dice: oye, ese lo abrí yo y es mío y es de mi propiedad, ¿sí? Y Abimelech lo cede y le dice: órale, va, agárralo, ¿sí? Y cerré mi Biblia, la voy a volver a abrir. Y dice que Abraham lo hace, le da animales a cambio. Abimelech le dice: oye, ¿y esto qué es? Le dice: esto vas a tomar de mi mano para que sirvan de testimonio de que sí, de que el pozo es mío, ¿sí? Y dice que después de haber hecho esto, plantó Abraham un árbol e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y sonará muy poético, pero no plantas un árbol hasta que no sabes que te vas a quedar ahí, ¿sí? No plantas un árbol hasta que entiendes que tus raíces ya se están echando. Y después de 25 años de que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, y le dijo: Abraham, sal, ¿sí? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. 25 años vagando. Y aquí se comienza a cumplir esta promesa. Aquí Abraham echa raíces en la tierra prometida. Aquí Abraham planta un árbol, abre un pozo, se asienta, y dice: vivió Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Sí? Muchos días. Porque Dios había sido fiel, Dios había sido bueno, Dios había sido eterno y cumplía sus promesas. Después Isaac se vuelve a topar con Abimelech. Eso lo vemos después. Vamos a ver la siguiente ocasión una de las historias más impresionantes de toda la Biblia. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, toma ahora tu hijo, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham obedeció. Lo vemos en la siguiente ocasión. Gracias por acompañarme hasta aquí. Cualquier duda, cualquier comentario, siempre a sus órdenes.